Hoy empezamos con un tema fundamental del año que es el tema de derivada de una función en un punto. Pero antes que eso vamos a dar una definición de la derivada que podríamos decir gráfica. Entonces para eso vamos a definir primero algunos conceptos. Supongamos que tenemos el gráfico de una función, ¿no? En rojo está el gráfico de la función f, ¿no? Tenemos el eje x, que suele ser el horizontal, el eje y para el vertical, y tomamos un punto, el punto del dominio de la función al que llamamos el punto A. Por supuesto que para ese punto A, que podría ser 5, 8, 17 o 46, o lo que sea, la función vale algo. Por ejemplo, si fuese x al cuadrado y A es igual a 3, la función entre vale 9, porque 3 al cuadrado vale 9. Pero podría ser cualquier otra función de todas las que vimos. ¿Está bien? Entonces tenemos un valor del dominio de la función y lo que vale la función en ese punto. Y tomamos otro punto del dominio de la función, o sea, de los x posibles, que está a cierta distancia. Y a esa cierta distancia la llamamos delta x. Recordemos que delta mayúscula en matemática, en física, se usa para incrementos, ¿no? Entonces digo, bueno, tengo un valor de x y otro valor de x que está a cierta distancia. Entonces, si esto vale a, este valor es a más delta x. Como dijimos antes, si esto era 3 y este delta es 5, este valor es 8, ¿no? Pero lo hacemos todo, digamos, algebraicamente, sin poner numeritos, ¿no? Entonces, en este punto, en este valor de x, perdón, la función vale, como x vale a, la función vale f de a. Y acá, como el valor de x es a más delta x, la función vale f de a más delta x. Perfecto. Entonces tenemos dos puntitos con sus correspondientes coordenadas que pertenecen al gráfico de la función. ¿Ok? Entonces, la recta secante entre esos dos puntos es la recta que une esos dos puntos, ¿no? La recta secante tiene otras, por ejemplo, para que sea secante tiene que pasar que entre medio no vuelva a cortar a la función. Pero bueno, se entiende que la recta secante entre estos dos puntos y la función f es esta que acabo de marcar acá. Ahora bien, esa recta secante, como cualquier recta, tiene una pendiente. Entonces, la pendiente de una recta era lo que crece en el eje vertical dividido lo que crece en el eje horizontal. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, pero ¿cuánto creció cuando este es un punto de la recta y este es otro punto de la recta? Desde acá hasta acá, ¿cuánto creció en el eje vertical? Y bueno, creció esta distancia. Este es el incremento que tuvo la función. Fue desde acá hasta acá. ¿Y cuánto vale esta diferencia? Y bueno, vale este número menos este número. O sea, f de a más delta x menos f de a. Ese es el incremento de la función. Y mientras tanto la variable, ¿cuánto se incrementó? Y fue desde acá hasta acá. O sea que el incremento era, ya lo sabíamos de antes, era delta x. O sea que la pendiente de la recta secante es f de a más delta x menos f de a sobre delta x. ¿Cómo es? Como la pendiente de la recta secante. Fíjense que es el incremento de la función dividido el incremento de la variable. Entonces, es un cociente entre dos incrementos. Por lo tanto, a la pendiente de la recta secante se la llama cociente incremental. Un cociente entre incrementos. Cociente incremental. ¿Ok? La pendiente de la recta secante entre estos dos puntos, es decir, un punto que está en el valor de x a
y otro valor, otro punto que está en el valor de x, a más delta x, ¿no? Difieren en cuanto estos dos valores de x, en un delta x. Ese es el incremento en x. Y el incremento en y, ¿cuánto fue? Esto menos esto. Como es un cociente entre incrementos, es un cociente incremental. Entonces, la pendiente de la recta secante es el cociente incremental. No sé cómo explicarlo mejor, aunque lo podría hacer con dibujitos. Y como este es un tema increíble, se podría explicar con los increíbles. Perfecto. Creo que ya quedó claro lo que es la recta secante, que es la pendiente de la recta secante y que es el cociente incremental, ¿no? El cociente incremental pendiente de la recta secante. Ahora, obviamente, yo puedo tomar la recta secante entre este punto y este punto, o podría tomar la recta secante entre este punto y este punto que está por acá, ¿no? Entonces, en ese caso, la recta sería esta de acá. Y por supuesto ahora el punto, la coordenada x, estaría un poquito más cercana a, o sea que este delta x se hubiese achicado. Y también podría tomar la recta secante entre este punto de acá y este punto de acá. En ese caso, el delta x se hubiese hecho más chico todavía. Pero a medida que el segundo punto que tomo para hacer la recta secante se acerca cada vez más a mi primer punto, el delta x se hace cada vez más chiquito. Se hace cada vez más chiquito, se hace cada vez más chiquito, y que nosotros habíamos definido una denominación para referirnos a ese comportamiento. Algo que se hace cada vez más chiquito es algo que se acerca cada vez más a cero. O sea que lo que estoy considerando es qué pasa con esa recta secante cuando delta x tiende a cero. Cuando delta x tiende a cero, este punto, o sea, la función de a más delta x, tiende a f de a. ¿Está bien? Este punto, con este punto original, con este punto original, tenían una distancia que era esta, en el eje de las y, en las ordenadas, y una distancia que era esta, en el eje de las x. A medida que en lugar de tomar este segundo punto, voy tomando dos puntos cada vez más cercanos al primero, eso significa que el delta x se va achicando. O sea que estoy tomando el límite cuando delta x tiende a 0 de estos dos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la recta secante? La recta secante, a medida que este punto se acerca al primero, se hacen cada vez más cercanos. En el límite, ¿qué va a pasar? En el límite va a pasar que la recta esa pasa por un solo punto. Lo voy a hacer con otro color para que se vea mejor. En el límite, la recta, que era la recta secante, es decir, que cortaba en dos puntos a la función, ahora corta a la función en un solo punto. O sea que la recta secante se transforma en una recta... eso no se ve casi nada, a ver. Recta tangente. La recta tangente es la recta que corta la función en un solo punto. Por supuesto, después la función puede ser otras cosas, pero en las cercanías corta la recta en un solo punto. Entonces, la pendiente
de la recta tangente es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de a más delta x menos f de a sobre delta x. O sea, es el límite cuando delta x tiende a 0 de la pendiente de la recta secante. O sea que esta es la pendiente de la recta, pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente es el límite cuando delta x tiende a 0 de la pendiente de la recta secante. ¿Está bien? Y eso recibe un nombre. Eso recibe un nombre en matemática que es igual a la derivada de la función f en el punto A. O sea que la derivada de la función f en el punto A coincide con la pendiente de la recta tangente, al gráfico de la función f cuando x vale a. Y esa es la definición. Y esa es la definición que vamos a usar. Pero vamos a hacer un ejemplo. Ok, vamos a aplicar las definiciones de recién. O sea, la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en un determinado valor de x es igual a la derivada de la función en ese valor de x y es igual a este límite de acá. ¿Está bien? Esto no lo borré, lo dejé de lo que tenía escrito recién. Supongamos una función fácil. Supongamos la función de las cuadráticas, la más fácil de todas, que es f de x igual a x al cuadrado. Y tomemos un punto, así como nosotros decíamos, bueno, quiero un valor de x y ese valor de x lo llamábamos a. Bueno, elijamos un número. Por ejemplo, que ese a valga 2. Entonces yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente, a la función x al cuadrado cuando x vale 2. Cuando x vale 2, la función vale 4. O sea que yo quiero la recta tangente a la función x al cuadrado cuando x vale 2. O sea que más o menos a ojo, uno más o menos sabe lo que es la recta tangente. Tiene que cortar en un solo punto. O sea que más o menos la recta tangente va a ser así, a ojo. Pero yo no quiero a ojo, yo quiero saber exactamente cuánto vale la pendiente de esa recta tangente. ¿Tengo alguna manera de calcularlo? Por supuesto. Se calcula de la siguiente manera. Si yo conozco cuánto vale a y conozco cuál es mi función, tengo que hacer este límite de cuando delta x tiende a 0. Y eso era lo que se llama la derivada de la función en ese valor de x. El valor de x en mi caso es 2. O sea que voy a calcular la derivada de mi función cuando x vale 2. O sea que va a ser el límite cuando delta x tiende a 0, ¿de qué? De 2 más delta x. ¿Está bien? De 2 más delta x. Pero ¿mi función qué era? ¿Era un logaritmo? ¿Era un coseno? No, mi función era elevar al cuadrado, ¿no? Esta es la función. Entonces lo que tengo que hacer es ese 2 más delta x, elevarlo al cuadrado y restarle lo que vale la función cuando x vale 2. Mi función es x al cuadrado, o sea que cuando x vale 2 me queda 2 al cuadrado. Y todo eso dividido delta x. Listo. Lo único que hice fue aplicar la definición. Y ahora tengo que hacer cuentas. 2 más delta x al cuadrado es el cuadrado de un binomio, ¿no? Es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. El primero al cuadrado es 4. El doble producto del primero por el segundo es 4 delta x. Y el segundo al cuadrado es delta x al cuadrado. Menos 2 al cuadrado que es 4. Todo dividido delta x. Acá ya me quedó algo buenísimo porque me quedó 4 menos 4 y eso es 0. O sea que me queda 4 por delta x más delta x al cuadrado. Por lo tanto, lo que acá puedo hacer es, puedo sacar delta x como factor común.
puedo sacar de acá, puedo sacar delta x como un factor común, y me queda delta x por 4 más delta x dividido delta x. Entonces, ¿qué pasa? Delta x con delta x se simplifican y me quedó nada más que el límite cuando delta x tiende a 0 de 4 más delta x. ¿Qué pasa cuando delta x tiende a 0 con 4 más delta x? ¿Cuánto vale ese límite? Y bueno, delta x tiende a 0, esto tiende a 0, o sea que el resultado es 4. Por lo tanto, la pendiente de esta recta tangente es 4. ¿Por qué? Porque la derivada de la función x al cuadrado cuando x vale 2 es 4. La derivada de la función x al cuadrado cuando x vale 2 es 4. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente al gráfico de esta función cuando x vale 2 es 4. Esta recta tiene una pendiente que vale 4. Podríamos hacer otro ejemplo más. Podemos hacer un ejemplo nuevo, pero con la misma función. Es decir, ¿qué pasa si tú tomar la recta tangente a la función en x igual a 2, ahora lo tomo en x igual a 3? ¿No? Va a estar por acá, no me entra ni siquiera en el gráfico, ¿no? Porque cuando x es igual a 3, la función es igual a 9. Uno, enseguida se ve que la recta va a ser todavía más empinada. Así que espera que la recta tangente tenga una pendiente todavía mayor que acá, que la pendiente era 4. Entonces, no hace falta hacer ni siquiera el gráfico porque tenemos una herramienta para calcularlo analíticamente. ¿Cómo se calcula la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función x al cuadrado cuando x vale 3? Facilísimo. Eso es la derivada de la función. La derivada de la función cuando x vale 3. Y tenemos un mecanismo. Es el límite cuando delta x tiende a 0 de la función en 3 más delta x menos la función en 3. ¿Y cuánto vale la función en 3 más delta x? Bueno, hay que elevarlo al cuadrado. Y acá restarle cuánto vale la función en x igual a 3. Y hacemos las cuentas igual que lo que habíamos hecho recién. Esto es el primero al cuadrado, que es 9. Después viene el doble producto del primero por el segundo, que es 6 delta x. Más el segundo al cuadrado, que es delta x al cuadrado. Y acá me quedó menos 3 al cuadrado, que es 9. Buenísimo, porque 9 con menos 9 se van. Y me queda 6 delta x más delta x al cuadrado, todo sobre delta x. Igual que antes, sacamos delta x factor común. Y me queda nada más que 6 más delta x, el límite cuando delta x tiende de eso. Tiende a 0. Entonces, ¿cuánto vale esto? Esto vale 6. O sea que la derivada de la función x al cuadrado cuando x vale 3 es igual a 6. Y esa es la pendiente de la recta tangente cuando al gráfico de la función f de x igual a x al cuadrado cuando x vale 3. Ahora bien, esta misma cuenta la podríamos hacer para x, le hicimos para cuando x vale 2, cuando x vale 3, la podríamos haber hecho cuando x vale 4, cuando x vale 5, cuando x vale menos 1, menos 2, lo podríamos hacer para cualquier valor de x. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso. Calcular cuánto valdría la derivada para cualquier valor de x. Ahora lo hacemos. Entonces, calculamos la derivada de la función x al cuadrado para cualquier valor de x. ¿Cómo es eso? La derivada de la función x al cuadrado para cualquier valor de x. Entonces, en lugar de poner a en nuestra ecuación, que nos da la derivada por definición, ponemos x. Entonces me queda x más delta x al cuadrado menos x al cuadrado dividido delta x. ¿Cuánto puede valer x? Cualquier cosa. ¿Está bien? Es algo, estamos haciendo el cálculo genérico para cualquier valor de x.
lo mismo de siempre. Me queda el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos x al cuadrado. Por suerte, x al cuadrado menos x al cuadrado vale 0. Y acá me queda 2x por delta x más delta x al cuadrado sobre delta x, el límite cuando delta x tiende a 0. Hoy, una vez más, voy a sacar delta x de factor común y me va a quedar 2x más delta x. Y el delta x que saqué de factor común se simplifica con el de abajo. Entonces, la derivada de la función x al cuadrado para cualquier valor de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x. Y eso vale 2x. Entonces tenemos una cosa espectacular, porque ahora yo sé que la derivada de x es igual a 2x. O sea que cuando la función es x al cuadrado, la derivada de esa función es 2 veces x. Por ejemplo, cuando x vale 2, la derivada vale 4. Y eso ya lo hicimos. Cuando x vale 2, la derivada vale 4. Y cuando x vale 3, la derivada vale 6. Eso ya lo comprobamos. Cuando x vale 3, la derivada vale 6. O sea que para la función x al cuadrado no tenemos que hacer nunca más todo este procedimiento. Estamos seguros que si queremos calcular la derivada de x al cuadrado, esa derivada vale 2 veces x. La derivada de la función x al cuadrado cuando x vale 32 es 64, porque 32 por 2 es 64. Y la derivada de la función x al cuadrado cuando x vale menos 5 es igual a menos 10, porque 2 por menos 5 es igual a menos 10. Y hay otras buenas noticias, que este cálculo que nosotros hicimos acá y que nos permite obtener la función derivada de una función, se hizo para un montón de funciones. Para la función seno, para la función coseno, para la función logaritmo y para un montón de otras funciones más que vamos a ir repasando, y con eso se generó una tabla de funciones derivadas. Entonces, este procedimiento no es necesario que lo hagamos cada vez. Nosotros vamos a tomar el resultado de haber aplicado este procedimiento. Vamos a tomar el resultado de haber aplicado este procedimiento y a partir de eso es lo que se llama como las tablas de derivadas de una función. Pero bueno, dejamos acá y vamos a ver las tablas de las derivadas de funciones en la próxima clase.